Bueno, la verdad es que es una enorme satisfacción poder hablar hoy aquí, en esta mi facultad, donde yo tuve la suerte de estudiar la carrera de Medicina y realmente este evento tan fantástico, fruto de ese esfuerzo y de ese trabajo de los profesores Ancochea, de la doctora Ima Ramos y de la doctora Ana Pérez, nos ha dejado a todos sorprendidos a dónde somos capaces de llegar los gallegos cuando dedicamos esfuerzo e ilusión. Bueno, yo tengo que reconocer que la dermatología no habla tanto gallego como la oftalmología. Vamos haciendo poco a poco algún esfuerzo y tanto en la Universidad Complutense como en el Hospital Clínico, el servicio que dirijo y la asignatura de dermatología que coordino, pues va poco a poco incorporando profesionales gallegos que han querido dejar su tierra y desarrollar su labor profesional en Madrid. Espero que, si el tiempo me lo permite, cada vez el servicio de dermatología pase de tener un 30% de profesionales gallegos a un 60 o 70%. Bueno, yo voy a intentar revisar los aspectos más innovadores que creo que en los próximos años, en un futuro que está probablemente más cercano, pueden afectar al dermatólogo, a la dermatología y a los usuarios de los sistemas de salud. Uno de los aspectos más innovadores que harán su presencia en nuestra especialidad es la inteligencia artificial. Probablemente es este el desarrollo más impactante e influyente que tendrá lugar en la dermatología en los próximos años. La combinación de la inteligencia artificial y la posibilidad en el día de hoy de obtener imágenes de alta resolución van a conllevar el desarrollo de sistemas que permitan el diagnóstico preciso y homogéneo de las enfermedades dermatológicas. Situémonos en este congreso de innovación en un escenario de dermatología ficción, que hay muchas personas que piensan que es un escenario más próximo, más cercano y más real de lo que algunos se imaginan. La tecnología avanza de forma exponencial. El paciente probablemente podrá hacerse una fotografía combinándola con una serie de datos y a golpe de clic podrá obtener el diagnóstico de su enfermedad. Esto va a ayudar a los dermatólogos, que nos va a permitir tener más precisión en el diagnóstico y que probablemente en un futuro tendremos que reorientar nuestro papel a un escenario más de terapéutica que de diagnóstico. Muy recientemente, investigadores de Google, tan presentes en nuestras vidas en el mundo actual, han publicado un estudio en el cual han hecho mención de un sistema desarrollado por la compañía, un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar los trastornos dermatológicos más comunes en pacientes con enfermedades de la piel que se ven en atención primaria. Son 26 problemas, como digo, y con las imágenes y una serie de datos de los pacientes se puede llegar al diagnóstico, que además se ha comparado con grupos de dermatólogos americanos de la Academia Americana de Dermatología y se ha encontrado que la precisión en el diagnóstico está muy a la par. Esto nos va a permitir crear grandes bases de datos que permitirán conocer mejor las enfermedades y, por supuesto, dar mejor respuesta terapéutica a los enfermos. Piensen que hoy muchas redes de colaboración se estructuran en base al número de pacientes que aporta cada centro o cada hospital. Pues este número quedará claramente pequeño en comparación con estas bases de datos informáticas que poco a poco van haciendo presencia en la medicina actual. Aquí tienen un ejemplo de la arquitectura de este sistema que han desarrollado los ingenieros de Google y que tiene un acierto diagnóstico comparable al de los dermatólogos en torno al 75% y, por supuesto, más alto que el de los médicos de atención primaria e incluso, en algunos sitios, el de las enfermeras, que realizan, en algunos casos, algunas atenciones dermatológicas. Otro aspecto muy importante de la innovación en dermatología es la robotización. Los robots están presentes en múltiples disciplinas de la sociedad y la medicina no es ajena a ello. Es conocido por todos el robot Da Vinci, que opera en centros hospitalarios de todo el mundo. Ya en el año 2013 se acreditaban más de 300.000 cirugías, sobre todo urológicas y ginecológicas, realizadas con el robot Da Vinci y actualmente el número de cirugías que realizan los profesionales utilizando el robot Da Vinci supera el 1.000.000. La dermatología no es ajena a este proceso de robotización. Los robots son capaces de hacer mejor, de ser más precisos en muchas ocasiones que la mano humana. Y pueden hacer mejor los dermatólogos lo que ya hacemos bien,
Nosotros hemos tenido la suerte de incorporar el primer robot en España que utilizamos en cirugía de la alopecia androgenética o de la calvicie, y desde hace 4 o 5 años lideramos el trasplante de pelo en calvicie robotizado a nivel mundial. El trasplante de pelo es un proceso difícil, laborioso, en el que la extracción de las unidades foliculares requiere que el dermatólogo controle una serie de parámetros como son el ángulo, la dirección del pelo, la profundidad, etc. Y esto hace que ese bien preciado que tiene cada paciente, que es su zona donante, que en muchos casos es escaso, inexistente, como en mi caso, pero en otros que sí hay zona donante, tenemos que cuidarla y que preservarla. Y el robot permite, con las versiones actuales del robot quirúrgico, lograr que perdamos muy pocas unidades en el proceso de extracción y que además seamos capaces de extraer unidades a un ritmo de hasta 1.200 unidades foliculares a la hora. Pero yo no quiero pensar que la tecnología va a eliminar el factor humano. Mañana el doctor Gegunde seguro que nos orientará con su charla de tecnificación y humanización. Yo creo que el binomio robot cirujano, robot dermatólogo, robot profesional es la mejor opción ya del presente y con seguridad del futuro. Otro aspecto innovador en dermatología y en otras especialidades médicas, la realidad aumentada. A nosotros este tipo de sistemas nos permite visualizar las estructuras anatómicas, por ejemplo, a nivel de la cara, para la inyección de productos que hoy están muy de moda para rejuvenecer la cara. Pero también permite que los médicos y los cirujanos interactuemos desde cualquier lugar del mundo, independientemente de la ubicación geográfica. Especialistas muy experimentados pueden intervenir en el momento y desde cualquier lugar del mundo dirigiéndonos a personas que tenemos menos experiencia en algún tema concreto. ¿Qué decirles de la teledermatología, donde tuvimos la oportunidad de liderar hace ya muchos años con muchas resistencias culturales, incluso dentro de la especialidad, de que a golpe de clic, utilizando la posibilidad de obtener imágenes y de algunos datos, vamos a poder acceder a un diagnóstico con una equidad en el diagnóstico y una homogeneidad a nivel probablemente de muchos países. Otro tema que está tan de moda, que va a marcar la terapéutica de muchas enfermedades dermatológicas y, por supuesto, de otras muchas enfermedades, las células madre. Esas células que tienen la capacidad, el potencial de diferenciarse en diferentes tipos celulares y que pueden ser utilizadas para aplicarse terapéuticamente en muchos problemas. Pues en el Hospital Clínico de Madrid, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, conjuntamente con otros departamentos, estamos liderando y poniendo en marcha un proyecto de células madres mesenquimales para tratar la alopecia androgenética o la calvicie. Células que obtenemos de la grasa, que las replicamos en la sala blanca del hospital, que las inyectamos en el cuero cabelludo de los pacientes, que son capaces de diferenciarse en células foliculares y esperamos que recuperar el pelo de los pacientes sin grandes efectos secundarios. Esto es otra realidad en dermatología, la farmacogenómica, los tratamientos personalizados. Tenemos ya biomarcadores en sangre que son capaces de detectar las enfermedades en sus fases más tempranas. Nos permite conocer las causas precisas y el subtipo de enfermedad que tiene cada paciente, que combinado con su perfil genético permitirán tratamientos personalizados que mejorarán la eficacia. Y los fármacos además tendrán una liberación prolongada, con lo cual la pauta terapéutica será más cómoda y mejor cumplida por los pacientes. Cómo no, nuestra participación en ensayos clínicos en fase 2 nos ha permitido aportar el conocimiento y una gran satisfacción para pacientes que sufren 2 enfermedades dermatológicas tremendas por su incidencia y por la repercusión psicológica y el impacto que tienen sobre la calidad de vida, la psoriasis y la dermatitis atópica. Al menos 230 millones de personas sufren dermatitis atópica y más de 100 millones sufren psoriasis. Las opciones terapéuticas que teníamos hasta la llegada de las terapias biológicas eran muy limitadas, pero a la llegada de un montón de fármacos biológicos que se dirigen contra las interleuquinas que intervienen implicadas en el mecanismo inflamatorio, permiten mejorar significativamente la calidad de vida de estos pacientes, ya que el impacto de las enfermedades dermatológicas que se ven en la piel es tremendo. Y yo no quisiera finalizar sin llevar alguna ilusión también en esta sociedad tan excesivamente preocupada por la imagen. Los dermatólogos también tenemos un compromiso con las mejoras estéticas, con la innovación en la dermatología estética para responder a las demandas que la sociedad actual nos plantea. Una importante revolución
en el modelado corporal, una energía electromagnética de alta intensidad y frecuencia que es capaz de inducir 20.000 contracciones musculares en 30 minutos. La única tecnología que al mismo tiempo que consigue una reducción de grasa cercana al 20%, mejora el tono muscular. No dejen de ir al gimnasio, pero si pueden, dense una sesión de esta tecnología que equivale media hora a 20.000 abdominales. Y el PRP, esta diapositiva ha bailado un poquito, el plasma rico en plaquetas, la terapia de origen autólogo que está demostrando una gran utilidad en el tratamiento del envejecimiento en general y en el tratamiento de la alopecia androgenética o calvicie común. La mesoterapia, con esa concentración de plaquetas ricas en factores de crecimiento, está demostrando una eficacia superior al minoxidil. Un ensayo del año, un fármaco comercializado en el 87, que yo tuve la oportunidad de coordinar en España dentro de los ensayos mundiales, y que el PRP ahora demuestra una mayor eficacia que el minoxidil en mejorar el crecimiento capilar. La combinación de estos dos productos, PRP y minoxidil, mejora todavía más la pérdida de pelo y el recrecimiento del cabello en aquellos pacientes que lo han perdido. Los tatuajes. Hoy, algo que era percibido antiguamente como un tema de clases sociales marginales y que hoy tanta gente ha optado por decorar la piel, pero que un buen día quieren cambiar ese decorado, pues tenemos un láser de picosegundos que es capaz de emitir pulsos ultracortos en un tiempo que se acerca a una billonésima parte del segundo, lo que se traduce en una acción fotomecánica que disminuye el pigmento del tatuaje en fracciones tan pequeñas que el linfático lo va a reabsorber, y todo ello con un grado de seguridad muy importante. Y el tan conocido toxina botulínica o Botox. ¿Cuántas personas en el momento actual recurren al Botox para el tratamiento de las arrugas dinámicas o de expresión? Pero el temido pinchazo hace que en muchas ocasiones se demore su utilización. Pues parece que vamos a ser capaces, porque hay una proteína que va a ser capaz de llevar la toxina botulínica a los lugares donde se producen los fenómenos de envejecimiento, de utilizar el Botox en crema. Sí que es verdad que con una duración de sus efectos un poco inferior a la del Botox inyectado. ¿Qué decir de la depilación? Esa eliminación del exceso de pelo en áreas no deseadas. Pues ya tenemos láseres de diodos que incorporan un mecanismo que permite medir la cantidad de melanina que tiene el paciente en su piel y personalizar la energía que vamos a utilizar para eliminar su pelo. De esta forma no vamos a depender del cálculo a ojo de los profesionales y vamos a evitar probablemente las quemaduras indeseadas que tienen a veces estos tratamientos. Ese exceso de sudoración en las axilas, en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, un problema que afecta a más pacientes de los que parece, a más personas de los que parece, y que es enormemente incapacitante. Pues además del Botox y de las simpatetomías radicales, tenemos una nueva tecnología de microondas con ondas capaces de alcanzar la dermis profunda, que calientan las glándulas sudoríparas y las destruyen. Muchísimas gracias de verdad, ha sido un placer y hasta un próximo año.